Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar allí de nuevo, escuchando las historias de personas, de esos agentes de cambio que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y que aportan valor para la generación de un mundo mejor y más sostenible. Seguimos adelante con esta segunda temporada y en este 15º episodio tengo la fortuna de contar con la presencia de una persona que para mí está democratizando la educación en el mundo del café. Además, es el autor de un libro que se llama Al grano. Así que, como acostumbramos en este programa, dejemos que nuestro protagonista del día de hoy sea quien nos comparta generosamente esa historia y camino. Hoy nos conectamos con el propósito de Kim Osenblock, fundador de Estudio Café. Comenzamos. Hola Kim, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en Conecta Propósito. Muchísimas gracias, Samuel, a ti, porque realmente es un placer de compartir su historia para que pueda inspirar también a otras personas. Y sí, estoy curioso por el programa de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Kim. ¿Desde qué parte del mundo te estás conectando para hacer este podcast? Mira, yo estoy ubicado ahora cerca de Girona, España, un pueblo que se llama Bañolas, donde hay un lago muy tranquilo, muy agradable en verano para nadar, incluso después de una sauna para meterte también en el agua en invierno. Pero sí, estoy aquí en un pueblo ahora viviendo desde, digamos, sí, 20 años. Hace 20 años viví en Barcelona, pero después de 20 años en Barcelona decidimos de ir a un pueblo. Buscar la calma, ¿no? Supongo que también tiene un clima súper agradable durante todo el año o por esta época del año hace más frío que en otras épocas. Hay más diferencia, justamente lo Uh-huh. estaba mirando con mi hijo, le gusta mirar el clima en diferentes pueblos porque le encanta el frío. En Barcelona había siempre un poquito más de calor, pero sí, estamos con estaciones muy marcadas y eso es muy agradable. Genial, genial. Qué bueno suena ese lugar para visitarlo algún día. Bueno, Kim, pues comencemos un poco y cuéntanos, Kim, ¿cómo describirías, cómo te autodescribirías quién es Kim Osenblock? Interesante. Yo cuando miro creo que hace unos 20 años más o menos, cuando vine a vivir en Barcelona, yo era un rebelde contra el mundo y salí de mi país en una aventura buscando otras oportunidades, digamos. Quizás no tanto por cuestión económica, pero más bien por estas ganas de descubrir un poco el mundo, de descubrir, en este momento era el mundo hacia afuera, ¿sí? Como joven belga, estando en una ciudad como Barcelona, ya te puedes imaginar. Realmente era así, una búsqueda hacia fuera, y ahora mismo veo que estoy en una búsqueda hacia adentro, después de 20 años. Entonces, ¿cómo me describo? Realmente siempre con estas ganas de crecer a nivel, sí, personal primero, a nivel también empresarial. Yo realmente, a mí me encanta crear cosas, plasmarlos en la realidad, compartirlos con otras personas. Sí, una persona bastante inquieta, pero con con el corazón abierto a aprender muchas nuevas cosas cada día. Y aquí también van a salir muchas cosas nuevas. Gracias. Bueno, interesante, esperemos que así salgan y que resulte enriquecedor para ti también. Kim, cuéntame una cosa, vámonos un poco a tu pasado.
Y cuéntame, ¿dónde pasaste tu niñez? Incluso antes de me dices que llevas 20 años en España. Vámonos un poco más atrás, ¿dónde pasaste tu niñez y cómo fue esa niñez tuya? ¿Y en dónde fue? Sí, es curioso porque ahora dices que fue a buscar un pueblo, la tranquilidad. Yo vengo de un pueblo, de esta tranquilidad, un pueblo en Bélgica, cerca de la frontera con Holanda, en un pueblo de 20.000 habitantes. Y curiosamente, ¿no? La vida te hace dar la vuelta y ahora estoy otra vez en un pueblo de 20.000 habitantes. Pero sí, yo nací en un pueblo con una casa, con una familia muy agradable, con dos hermanos, una hermana. Entonces, bueno, tuvimos una vida movida, pero de pueblo y con esta libertad que te da un pueblo, que realmente, sí, es bonito estar en contacto continuamente con la naturaleza y tener esta seguridad también, ¿no? De dar vueltas por todos los lados, no pasa nada, y descubrir el mundo de una manera tranquila. De ahí yo vengo, de este pueblo, se llama Essen. Ese. ¿Vivías con tus padres, tus hermanos? ¿Y cómo fue esa parte académica tuya, Kim? Porque ahora me cuentas que eres una persona inquieta, con ganas de crecer. ¿También lo eras cuando eras así inquieto y con esas mismas ganas cuando eras niño? Muy buena reflexión. Yo creo que sí. Una prueba de esto es que no aguanté 2 años en el mismo colegio, entonces quería salir de un lado a otro para conocer muchas cosas diferentes en este momento. Pero sí, educación en realidad, y creo que es también algo curioso, muchas veces a mí no me gustaba mucho ir al colegio, ir a estudiar, es decir, era más de experiencias, ¿sí? De buscar el aprendizaje por experiencias. Y lo que ahora me doy cuenta, sí, yo ahora me dedico a la docencia, ¿sí? O tenemos una escuela, y es muy, muy interesante, ¿no? Cuando ves que por un lado no querías nunca estar quieto en una clase y ahora tienes que conseguir que tus alumnos están aprendiendo y están felices y están, sobre todo, sí, creciendo, ¿no? A nivel de conocimientos. Pero yo en conocimientos yo he hecho, por ejemplo, un estudio que se llama electrónica, entonces nada que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo. También he estudiado después, pero más bien no oficial, el tema de la somatopsicopedagogía, que luego también podemos profundizar un poquito. Y entre medio he hecho también algo de hostelería o gestión de hostelería, pero como he dicho, no he acabado muchas de esas cosas, entonces era muy autoaprendizaje, ¿no? De coger un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá, y luego juntarlo todo para darle sentido a mi vida y a lo que estoy haciendo ahora. Kim, nos cuentas que eso que no te gustaba hacer, ir al colegio y demás, pero ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué me gustaba en este momento hacer? En aquel momento, ¿qué te gustaba? Sí, y quizás ya un poco, ya a la edad de los 16, 18, yo como era muy inquieto, a mí me gustaba simplemente salir con amigos, conocer a la gente, viajar. A partir del momento que me dejaron viajar, yo empecé a viajar. En mis primeros viajes me di cuenta que quería estar de viaje casi siempre, entonces sí, a mí me gustaba, sí, esto. También organizar eventos, por ejemplo, yo me dedicaba cuando ya teníamos 16 años, a organizar fiestas para los amigos. Entonces sí, siempre ha estado un poco en mí el hecho de crear un ambiente donde otras personas se podían sentir cómodos y podían conectar. Y esta parte hasta hoy estamos haciendo, pero desde otra manera, desde otra perspectiva. Pero sí, a mí me gusta organizar eventos, podríamos decirlo así. Desde aquel entonces. Mm. Mira qué interesante. Entonces, podríamos decir que desde aquel entonces ya se iba matizando un poco ese propósito que desarrollas hoy en día, ¿es así? Creo que sí, 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 sí. Ahora es que nunca lo tenía pensado, pero ahora que lo comentas, creo que seguramente mucho también tiene que ver con querer crear ambientes donde la gente está feliz, para yo también sentirme feliz en este ambiente. Y sí, a mí me motiva ver a las personas con esa sonrisa
están o en un evento, en una fiesta, o cuando están aprendiendo algo, o cuando están conectándose con otros profesionales. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. De hecho, incluso yo organizaba caterings, ¿sí? Hacíamos tapas vascos cuando tenía 18 años, porque tenía viajado una vez a España, vi esta manera de preparar tapas y lo llevé a Bélgica para organizar sí, bodas, fiestas de empresas y con este concepto. Entonces sí, siempre en toda mi vida ha estado la hostelería también, ¿no? Es este ambiente de, querer, sí, de organizar algo bonito para tus invitados. Y sí, este servicio, digamos, ¿sí? Hacia otros siempre me ha animado muchísimo, sí. Y este sigue. O sea que el espíritu emprendedor con sentido siempre ha estado ahí. Qué interesante. Interesante, Kim. Kim, cuéntanos un poco cómo fue ese camino tuyo de formarte en lo que decidías formar y por qué decidías formarte en aquello que estudiabas. Bueno, ya como el tema de la electrónica en su día realmente era, sí, un poco mm, no había una decisión muy propia, digamos. El tema de la gastronomía, sí, ese sí que realmente a mí me gustó mucho, entonces quería profundizar en esto. Hice el tema sí, de gestión de hostelería, pero luego el tema de la somatopsicopedagogía realmente me animó mucho porque veía que primero yo desarrollaba mucho mi propio percepción, conocía cada vez mejor a mí mismo y también a la hora de estudiarlo y aplicarlo también con otras personas, ves que puedes otra vez ayudar a otras personas con esta tecnología, con esta metodología. Y sí, eso es lo que a mí me motiva más, ¿eh? Es decir, coger estos aprendizajes, crear una metodología y aplicarlo a un negocio o a mi negocio ahora mismo. Estoy aplicando todo lo que aprendí en los últimos 20 años más o menos. Pero ya dicho, yo no era realmente de estudiar, entonces es muy curioso, es decir, a mí me gusta aprender cosas, pero hacerlo de manera, ¿cómo se llama? Con diplomas o en una universidad o todo esto, no lo he hecho tanto, ¿sí? No lo he hecho, no es parte de mí, es más un aprendizaje de diferentes profesionales y juntarlo o ver lo que puedes utilizar de cada uno en tu profesión, en tu carrera. Eres autodidacta, Podríamos decirlo, sí. que aquello que te va interesando vas profundizando y te vas formando en ello. Así es. Kim, cuéntame, ¿en qué momento de ese caminar comenzaste a darte cuenta que el camino era el camino del café? Justamente a raíz de trabajar en la gastronomía en Barcelona, trabajaba en diferentes empresas como caterings, restaurantes, cantinas, cafeterías, y ahí sí que reconecté con algo que en mis años de estudio ya tomé sí, las primeras tazas de café expreso en mi país y reconecté nuevamente con eso. En Barcelona era cuando visité ahí algún tostador que había, muy pocos, pero un tostador tenía varios diferentes tipos de café. Yo compraba esos cafés y lo llevaba al trabajo donde estaba sí, de barista en este momento no era barista, pero era más bien de camarero. Y yo cambiaba este café dentro de la tolva de la cafetería con el café que yo compré, lo metía, empecé a experimentar un poco cómo sacarle algo mejor ahí. Ahí entraron algunos comerciales de unos tostadores y me vieron ahí haciendo esas locuras y dijeron, mira, tú tienes que contactar con el Fórum de Café era en este momento para ver si te pueden ayudar con algo. Y a raíz de esto me puse en contacto con profesionales del sector y tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes de café en el mundo, digamos, una multinacional, por un tiempito y por 6 años. Y bueno, después de esa experiencia decidí que
o vi o descubrí que había muchos más caminos en el mundo del café. Y bueno, de ahí ya, si quieres, luego profundizamos un poquito, pero de ahí empecé un poco lo que es la carrera de montar una escuela online, literalmente. Hay muchas cosas que nos compartes, Kim, y primero me gustaría saber si quieres compartirnos por qué Barcelona y no otra ciudad hace 20 años. Y la segunda pregunta que me surge es si en ese camino de inquieto por descubrir cosas hubo personas que te acompañaron a descubrir o que influenciaron en ti esa toma de decisiones. Ujú. Sí, Barcelona, porque realmente, porque fue una de las primeras ciudades donde vine solo, ¿sí? Bueno, solo. En los colegios ahí en Bélgica lo que se hace es no sé, un viaje de fin de curso, quizá, no sé si aquí también se suele hacer. Y este viaje fue a Barcelona. Entonces llegué a esta ciudad y digo, wow, aquí yo podría vivir un tiempo. Por haberlo dicho el año después, sí, bueno, tomé el avión y dije, mira, voy a vivir un año ahí, pero no, tampoco había mucho más opciones, digamos, que yo no conocía mucho más cosas, pero Barcelona realmente creo que es una ciudad como tiene esta parte de playa, de montaña, todos juntos. Es una ciudad con mucha gente de fuera también. Yo creo que me sentí por eso muy cómodo, sí. Y de ahí decidí de quedarme un año primero. Luego volví a Bélgica a estudiar y luego digamos, en estos años de estudio siempre estaba, no sé, casi cada 2 meses volví a Barcelona para visitar mis amigos y al final decidí, mira, bueno, conocí también a mi mujer en Barcelona, entonces decidimos, mira, ¿sabes qué? La mejor opción para vivir ahora mismo es Barcelona. Y la segunda pregunta era, Si hubo personas que en ese camino de descubrimiento, de inquietud, te ayudaron, te dieron luces, tuviste algún mentor que te dijera, oye, Kim, esto que veo en ti podrías desarrollarlo en algo y que quizás mm, ahí te ayudara a hacer ese clic para decidir. correcto, sí. Sí, seguro que sí. De hecho, mi mujer, su amiga, bueno, su marido de la amiga de mi mujer, él es un chico que también le gusta mucho emprender y crear negocios. Ellos vivían en Londres en ese momento. El chico se llama Érico y nos vinieron a visitar un par de veces por año a Barcelona. Y como yo estaba trabajando en esta empresa, digamos, más grande, en esta multinacional de café, y él veía que yo era muy apasionado por este mundo del café, pero también veía que yo quería salir de esta empresa y crear algo propio. Él fue realmente el que me dijo, ¿sabes qué, Kim? Si tú realmente quieres hacer algo en el café, aunque yo no sabía el qué, pero algo en el café por tu propia cuenta, yo te sugiero que haces esto y esto y esos pasos, ¿no? Como él era ya interesado y experto en marketing digital, me dio algunas sugerencias, yo empecé a implementarlo, creé mi blog, por ejemplo, baristakim.es, y ahí sí empezamos a publicar, o empecé a publicar junto con Carolina, mi mujer, vídeos bueno, informaciones. Y ¿Eso fue en cuando qué año, Kim? ¿En ese fue el 2016? año 2000, no, 2011, 2011, ok. Ujú. 2010, 2011. Y a partir de ahí, cuando empezó a tener un poco de feedback, un poco las personas empezaron a hacernos preguntas bueno, para saber más sobre café, yo creé más contenidos y en un momento dado me di cuenta, ¿sabes qué? Quizás esta parte de educar de manera digital por medio de los vídeos en YouTube se puede hacer también lucrativo, es decir, se puede tener un cierto ingreso para seguir investigando y seguir creando estos contenidos libremente. Y coincidió que también otra inspiración, pero quizás no es tanto una persona, pero más bien un hecho o un evento, que era una cata de café, un campeonato de cata de café, donde sí, de repente salió esta oportunidad de participar. Yo gané el campeonato de España en 2012
y de ahí tenía que representar como belga el campeonato del mundo. Y ahí quedé tercero y en ese momento sí me di cuenta, wow, aquí hay algo que me gusta mucho más que estar trabajando en esta empresa multinacional. Y ahí empezó, junto con la parte del blog y del contenido que ya estaba creando online, con este impulso de descubrir lo que es la cata de cafés especiales. Ahí sí, estas dos cosas me juntaron y me hicieron decidir de montar el estudio de café online en el año 2012. Es decir, exactamente hace 10 años. Estamos en la celebración de 10 años. Mira qué bien, o sea, estamos de enhorabuena. Uh, Muchas felicidades, Kim. Pero y antes de entrar en tu proyecto y para beneficio de nuestra audiencia, que muchos no conocen qué es esto de una cata de café, ¿por qué no nos ilustras un poco de qué es esto? ¿Qué es una cata de café para aquellos que sí saben que el café existe, pero quizás no saben que el café también se cata? Cuéntanos un poco de esto, Kim. sí, quizás ahí es interesante poner primero en conocimiento el hecho de que los cafés que probamos bueno, que podemos probar en las cafeterías o en las tostaderías que hay ahora cada vez más, por suerte, cafeterías que compran buenos cafés, todos esos cafés pueden tener diferentes sabores, ¿sí? Y esto creo que es interesante de darnos cuenta de que es como el vino o como el aceite o como las cervezas o como los quesos. Tienes muchas veces el mismo ingrediente, ¿sí? Que es el café en este caso, pero tienes diferentes posibilidades de sabores. Y son sabores que a mí personalmente me han sorprendido mucho porque hay a veces, sí, 10 sabores diferentes que pueden encontrar en un café y te preguntas, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es posible? ¿Sí? De que hayan tantos sabores. A mí me fascina cada día que tomo un café porque digo, wow, ¿cómo es posible de que este sabe tanto a caramelo, con un poquito de fruta, con un poco de acidez, con un sabor a chocolate largo en boca? Entonces, todo esto hace que, como hay diferentes sabores en el café, también hay diferentes calidades y también hay, ¿no?, protocolos o maneras para definir las calidades de esos cafés. Y para definirlo de manera, sí, adecuada a nivel mundial, se organizan catas o sistemas de cata, y cafés que tienen una cierta calificación se paga un poco más, cafés que tienen quizás defectos se paga un poquito menos, pero todo está basado en lo que es la cata de café. ¿Y qué es exactamente? Es muy sencillo. El café es una infusión donde se junta el café molido y agua caliente. Se infusiona durante un tiempo. Hay un sistema de filtración para quitarle los pozos, ¿sí? Y este líquido se prueba, ¿sí? Se prueba con una cucharita, se sorbe fuerte, como hacen los sommeliers del vino cuando prueban un vino. Y la idea ahí es distinguir diferencias útiles, diferencias sí, descriptivas, diferencias quizás en el cuerpo, en la acidez o en el balance de ese café. Pero sí, esa es una cata y a nivel mundial también se organiza campeonatos de cata. Este ya es otro concepto. Y la idea es que te entrenas mucho en buscar sutiles diferencias entre tres tazas, por ejemplo. En tres tazas tienes dos tazas que son exactamente el mismo café, una que tiene una pequeña diferencia y tú tienes que ser capaz de distinguirlo, ¿sí? Entonces, más bien, cuanto más sensible eres a lo que es estas diferencias sutiles en el café, puedes, bueno, ganar un campeonato de esto, ¿no? Y esto sí, a mí me abrió el mundo el tema de la cata. Es algo que creo que todos pueden desarrollar también, todos podemos aprenderlo. Y es lo que mayoritariamente hacemos en la escuela online también, aprender a catar café. Imagínate, aprender a catar café online. Sí, sí, debe ser todo un reto, sin duda, y ya que lo mencionas, Kim, y que nos has hecho este abrebocas, por lo menos a mí ya me entra inquietud un poco de conocer ese proyecto y en qué consiste esa escuela de café online.
Para mí, cuando cada vez, porque antes has mencionado el tema de democratizar, yo en mi búsqueda al principio, hace 10 años, no, más, perdón, 15 años más o menos, que o 16 incluso, empecé a buscar información sobre café. Y lo que en ese momento había eran algunos libros de cultura de café en general, pero no había nada técnico para personas como yo que querían hacer un buen cappuccino, un buen espresso, un buen... Entonces yo siempre fui como buscando dónde puedo aquí encontrar. Y ya fuera de España sí que empezaron a haber cursos, empezaron a haber seminarios, también en las ferias se podía aprender un montón de cosas, pero no había todavía mucha información para aprender hace 16 años. Entonces, la educación después en el sector de café empezó a surgir, como el Fórum, luego había otras instituciones de café que empezaron a dar cursos, y yo hice casi todos esos cursos para, bueno, ir aprendiendo cada vez más, porque, bueno, es algo que realmente empieza a apasionar y quieres saber y quieres saber. Entonces, también, por suerte, cuando trabajaba en esta empresa multinacional, podía viajar también a otros países para ir aprendiendo ahí. Entonces, realmente tenía la oportunidad, y lo agradezco mucho, de aprender mucho de diferentes fuentes. Pero en cada una de esas fuentes me di cuenta de que la manera de enseñar, y seguramente era una de las razones principales por la cual a mí tampoco me gustaba aprender cuando era más pequeñito, pero era lo clásico de estar sentado en una aula, de ver un profesor pasar un PowerPoint, y luego al final de toda la clase quizás podíamos probar un poco de café o hacer algún espresso o algo, pero a mí me resultaba poco, digamos, efectivo, eficiente esta manera de educar. Y ahí conocí, a raíz de este chico Érico que antes mencionó, el sistema de dar formaciones de manera digital, ¿sí? Venderlo de manera digital, hacer, digamos, clases de manera digital, grabar algunas clases, pero esto a mí me hacía mucho sentido porque pensaba, si alguien quiere aprender algo, aunque es práctico, pero la parte teórica lo puede hacer desde su casa a su ritmo, ¿sí? Y luego puede hacer un curso presencial y hacer la práctica con un profesor, ese es el aprendizaje o el método de aprendizaje ideal, ¿no? Es la combinación de estas dos partes. Y ahí sí, lanzamos en el año 2012 el primer curso para probarlo, que era un curso de latte art incluso, para hacer dibujos con la leche en la superficie de un café, ¿sí? Y sí, también era otra vez una cosa como cómo vas a aprender a hacer latte art, algo práctico, pero de manera online. Pero yo siempre he pensado de que es la combinación de estos dos, ¿no? De estudiar una parte digital y luego aplicarlo en una escuela. Entonces, bueno, primero montamos la escuela de manera virtual, luego teníamos un local en Barcelona, luego movemos a otro local en Poblenou, en Barcelona, otro barrio, y cada vez fue haciendo estas dos cosas, tanto la parte digital como la parte presencial, para que las personas puedan practicar. Y ahí surgió la idea también de cuando yo, por ejemplo, alguno de mis expertises es el tema de hacer espresso o el tema de hacer latte art en su día. Ahora ya no soy por nada el mejor en esto, pero yo me dedicaba a esto, a enseñar lo que yo sabía hacer, ¿sí? Pero luego empezaron a venir preguntas de otras personas o de emprendedores sobre otros temas en el sector de café, ¿no? Cómo montar una cafetería, cómo tostar café, incluso cómo producir café. Se contactaron productores para preguntar, ¿no? ¿Qué me recomiendas de hacer en la producción? Y yo pensando, uy, bueno, de esto yo no sé, yo no puedo compartir nada. Entonces de ahí, en un viaje justamente a Colombia, inspirado por nuestro amigo común, Ricardo Oteros, que realmente él me dijo, oye, Kim, tienes que ir a Colombia a conocer este proyecto que tenemos, pero a conocer el mundo del café ahí. Y viajé allá, tuve la oportunidad de dar algunas formaciones ahí, también de recibir algunas formaciones. Y conocí a un chico que se llama Julián Cucuñame, y él, bueno, me invitó a su casa y resultó ser que él es un experto en el control de la fermentación en el café, durante el proceso de café.
Y yo vi su laboratorio, vi lo que estabas haciendo y digo, wow, esto es algo que tienes que compartir con el mundo. Esto muchas más personas lo deberían conocer. Y ahí abrimos su primer Instagram mantuvimos contacto y decidimos de crear un curso de manera digital sobre la fermentación de café, por ejemplo. Y esto fue para mí la primera vez que digo, wow, se puede introducir otros profesores en una escuela, ¿sí? Y ayudar a otros tipos de personas, ¿sí? Y llegar a otras personas, a más personas. Y este fue el primer colaboración en ese sentido. Y hoy tenemos 7, 8 profesores en la escuela que colaboran con sus proyectos. Entonces, algo, bueno, de hecho, tú también estás en uno de ellos, en el tema del tueste de café con Matías. Entonces, es algo que a mí me fascina porque primero pensaba que yo lo tenía que hacer todo y ahora me doy cuenta de que no, puedes colaborar con otras personas y puedes ampliar, ¿no?, tu oferta, en mi caso en el mismo nicho de café, pero ampliarlo a otras personas que necesitan aprender otras cosas. ¿Eh? Este me gusta mucho que ha evolucionado de esta manera. Y otra cosa que es interesante, Kim, y que me llama la atención es que perfectamente quizás habías podido seguir el camino del inglés o del francés, siendo otras lenguas, pero no, decidiste ir por la parte hispanohablante. Y a eso me refiero yo con la democratización de la formación en el mundo del café. Porque si bien es cierto, encuentras mucha formación de mucha calidad en inglés, en italiano y otras lenguas, en español, que hay una gran cantidad de personas hispanohablantes en el mundo, productores de café, que no pueden acceder a esta formación. Sin embargo, tú has apostado por la lengua española y dar formación en este idioma. Cuéntame por qué decidiste hacer esto y primero, ¿dónde y cómo aprendiste español y por qué decidiste dar formaciones en español? Sí, sí, de verdad que yo, como antes he dicho, yo llevo 22 años en España, entonces para mí la educación, tienes razón, lo podía haber hecho en inglés, pero yo creo que justamente una gran parte de lo que es la parte productiva del café, que es la parte de sí, los países productores, digamos, muchos de esas personas no hablan inglés de momento. Entonces, eh, para toda esta parte de la población, quizás acceder a informaciones que están 100% en inglés es mucho más complejo, ¿sí? Y sí, a ver, podía haber sido más rentable hacerlo en inglés, seguro, pero porque hay más, digamos, capacidad de compra, pero es mucho más satisfactorio ahora porque trabajo con los productores directamente, trabajo con personas, he visto evolucionar el mundo de café en países como México, Colombia, Panamá, Brasil, en mis viajes, evolucionarlo en los últimos 10 años, no solamente la parte de la producción, pero también la parte de los baristas, de una maravilla, es maravilloso, es decir, ha crecido tanto, tanto, tanto en los últimos 10 años. Y esto gracias a que haya más información, ¿sí?, para ellos también en otros idiomas. Entonces, cada vez hay más información, por suerte ahora, pero sí, nosotros quizás éramos ahí ¿no?, los pioneros en español, pero yo sabía que podía ayudar a personas que estaban en el otro lado del mundo. Ya lo vi leyendo los comentarios de los primeros vídeos que hicimos en YouTube. Entonces ahí habían personas de todas las partes escribiendo y agradeciendo por compartir esto. Y esto es lo que a mí me mueve y me movía en este momento y ahora me mueve cada vez más porque sé que que hay un impacto real. Y sí, es lo que más me motiva hoy, sí. De hecho, no sé si lo voy a hacer en otro idioma, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por explorar en castellano. ¿Eh? Mira qué El bien. mercado crece cada vez. De hecho, tú en tu libro agradeces mucho a los productores, a tu esposa también, a tu pequeño les agradeces en tu libro. Bueno, al menos en la edición que yo tengo, no sé si, creo que es la primera edición la que yo tengo
Han Ah, pasado otras 2 ediciones, supongo, pero en ella le agradeces mucho a los productores por, por todo este caminar que han compartido contigo. Y ya que sí. tocamos el tema de ese agradecimiento en tu libro, Kim, cuéntanos cómo surgió escribir ese libro. Ese también es algo maravilloso, mágico que pasa en la vida a veces, ¿eh? Muchos de mis clientes y alumnos y personas que estaban en los canales de YouTube me lo preguntaron, dijeron, oye, Kim, algún día tienes que escribir un libro porque no hay nada en inglés. Otra vez lo mismo que dices antes, no hay nada en español, hay mucho en inglés, ta, ta, ta. Y yo de repente empecé a ver que sí, ¿por qué no? Es decir, realmente tenía empezó a salir estas ganas de escribir, a raíz de escribir en el blog también. Los editores, y estas son casualidades, bueno, generados o casualidades, o no sé cómo lo queremos llamar, pero los editores de libros buscan tendencias, buscan quién tiene escrito algo en este ambiente, quién aparece en Internet, ¿no? Como teníamos hecho esta parte de marketing digital muy consistentemente desde hace 10 años, sí, me contactaron de repente. Oye, ¿te apetece escribir un libro sobre café? Y yo, wow, esta es una oportunidad muy bonita que realmente no lo quería dejar ahí, entonces directamente dije que sí, no sabía cómo, pero después de esto todo vino. Permíteme detenerme un momento allí, Kim. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento cuando llegó este editor y te dijo, ¿te apetece escribir un libro? ¿Qué pasaba en tu alrededor? ¿En qué momento vital estabas? Ya, es difícil pregunta porque mi memoria no es tan bueno y no, y tengo, pero era el año 2015 entonces, debería ser 2014 porque salió en el 2016. Y yo creo que estaba justo en mi momento de mucha ilusión con mi empresa, ¿sí? Eran los primeros años que empecé, estaba otra vez viajando mucho, conociendo a muchas personas. ah, Creo que estaba en un momento de flow sí, muy claro, es decir, estamos haciendo cursos, había mucho movimiento. Era muy difícil, por supuesto, porque en un nicho que es el café, aunque todo el mundo toma café, no todo el mundo quiere hacer cursos de café, entonces es un nicho. Y era un poco este inicio de las cafeterías también de especialidad. Creo que todavía no había muchos en España, entonces era un poco, pero yo estaba, sí, ahora pensándolo, con mucha energía, eso seguro, con mucha energía porque al decir sí, de repente te dicen, ok, esta es tu fecha de entrega, así hay que hacerlo, no hay presupuesto para nada, tú tienes que encargarte de esto y esto y esto y esto. Digo, bueno, no pasa nada, lo hacemos, porque sabía que realmente era un proyecto que me podía ayudar mucho a crecer, porque tanto con la empresa, pero también a nivel personal, porque como antes he dicho, otra vez, yo no era el típico estudiante que estaba estudiando bien y para mí siempre todas esas cosas me complican mucho. Leer incluso también a veces era complicado. Solo cuando me interesa mucho, 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 mucho me pongo a leer. Pero si no, para mí era como un sacrificio. Entonces imagínate escribir un libro. Entonces ahí sí que tuve que trabajar bien en mí y ponerme este reto y empezar y ser consistente. Y a mí me ayudó mucho a nivel, sí, de crecimiento personal. Y sí, creo que es una oportunidad que te viene en la vida una vez y tienes que tomarlo. Y por eso tú la primera edición lo tienes ahí, ¿verdad? Porque incluso Ricardo ha hecho el prólogo de este libro. Es como, sí, una oportunidad única que si lo tengo que hacer nuevamente, lo hago con muchas ganas, ya quizás desde otro ángulo, porque ya has visto un poco cómo funciona todo esto, pero sí, la primera versión ha estado bien, no ha sido la mejor versión, porque realmente
después cuando lo ves dices, está bien, pero se puede mejorar. Entonces pusimos lo que dices a mejorar y 2 años después sacamos la segunda edición y un año después de esto la tercera y cada vez mejorábamos lo que era la parte de contenido, la parte de las fotos, del diseño, para que pueda llegar ¿sí? a más personas. Así que ya estoy quedándome un poco detrás, quedándome con la primera edición. Tengo que ponerme al día consiguiendo esa tercera edición. Pero sin duda, para todos aquellos que están escuchando este podcast, creo que el libro de Kim al grano es, sin duda, por lo menos para mí lo es, un libro que abre el apetito para interesarse por este apasionante mundo del café y querer profundizar. Si bien es cierto, Kim lo que hace es dar muchas pinceladas, no se queda en la superficie, pero sí nos da un abrebocas para que a partir de allí nosotros descubramos un poco más ese mundo del café y, ¿por qué no?, hacerlo a través del estudio de café de Kim. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. Kim, volvamos un poco a ti, a esa parte personal, y cuéntame si tú en tu día a día incorporas algunos hábitos de sostenibilidad. Y ahora que estás muy metido en este mundo del café, si en tu día a día, ¿qué cosas haces para este mundo de la sostenibilidad? Uh-huh. Muy buena reflexión. Varias cositas, seguro. Cada uno en su vida ve cómo puede ser más sostenible. Pero una de las primeras cosas yo realmente creo que aportamos mucho o que yo aporto mucho en ese sentido es justamente al hacer, por ejemplo, formaciones de manera digital, hay menos necesidad de viajar y cuando viajes lo puedes hacer desde otros, ¿no?, otros ángulos. Entonces, quizás eso es lo primero que hago, es decir, promuevo mucho la parte digital también por esto, porque no hace falta movernos a, no sé, cientos de kilómetros cada vez para hacer una cosa, se puede hacer mucho más de forma digital, eso es primero. Lo segundo, nosotros cuando sí, compramos, yo lo que intento hacer siempre es comprar a nivel local. Eso es para mí una de los mejores maneras para tener un impacto positivo en la economía, en la sociedad, en el medio ambiente, es de intentar comprar lo más posible en tiendas locales, tiendas de barrio. Eso es lo que hago todos los días. Entonces, intento evitar lo que son grandes superficies. De verdad que, y sobre todo estando en un pueblo, realmente no es necesario ir a una tienda, digamos, de un supermercado. Realmente no es necesario. Tienes todo aquí. Hay mercado. Intento ir también cada semana al mercado. Eso es lo que intentamos hacer. También el tema del agua. Aquí tenemos un lago cerca. Entonces la conciencia del agua está está ahí dentro. Es decir,
ahí está en este pueblo, las personas valoran mucho la calidad de su agua. Y yo lo que intento hacer, pero sí, a veces tiene su complejidad, pero es comprar agua, si es de botella, comprar los que podemos, bueno, de cristal que se puede rellenar, cosas de ese también a mí me gusta mucho. Aparte el sabor es mucho mejor, de un agua que viene de una botella de cristal. Y bueno, en tema de café, por supuesto, lo que intentamos es, ¿no? Primero comprar lo más local posible, pero bueno, en tema de café es bastante imposible de comprar café que está cultivado aquí. Pero sí, el tema de tostado. Últimamente también se ve mucho los tostadores que empiezan a tener envases, por ejemplo, más sostenibles. Entonces, prefiero comprar a ellos, ver maneras para reutilizar lo que son envases o cajas. Tenemos, por ejemplo, una suscripción para profesionales, para catadores o personas que quieren aprender a catar de manera profesional. Y a veces sí, utilizo cajas de otros envíos que me han llegado, lo reutilizo para enviar. Este tipo de cosas a mí cada vez me viene más natural. No me da vergüenza reutilizar una caja que me han enviado y luego... Entonces, realmente sí, son estos pequeños detalles que yo intento hacer para tener un impacto a nivel... Pero yo creo que todo empieza realmente en... Es un poco lo que antes decía, de cuando tú puedes querer cambiar un mundo hacia afuera, pero si no lo haces desde un cambio propio e interno, va a chocar. Entonces, yo he ido cambiando un poquito mi percepción de no solamente querer cambiar todo lo que hay fuera, pero también, y al mismo tiempo, y de hecho con mucho más impacto, empezando con una buena, digamos, una ética a nivel personal, a nivel de la familia, trabajar mucho esta parte primero para luego automáticamente tener una influencia hacia afuera. Y yo estaba muy atrapado, como antes, al principio he dicho que yo era rebelde, ¿no? Era rebelde contra el sistema también, es decir, muy contra el sistema. Y lo que hoy veo es que está muy bien. Lo que pasa, si solamente te enfocas en esto y no cambias internamente, y esto es lo que yo estaba haciendo, no tiene ningún resultado. Es solamente desde un poco, desde la rabia que estás queriendo cambiar algo, pero no desde este amor que tú generas propio. Y desde ahí puedes tener mucha más influencia, ¿sí? Y ese es el cambio que yo he tenido digamos, en mis últimos 5 o 6 años. Y en el tema de la sostenibilidad es lo mismo, es el hecho de yo siento que hay mucho más impacto trabajando, por ejemplo, mi percepción con meditaciones o con ejercicios de movimiento o con esta terapia que se llama la fasciaterapia, desarrollar mi parte sensible, ¿sí? Mi sensibilidad hace que hacia todo lo que se hace, todo lo que hago, hay más conciencia, hay más sensibilidad y automáticamente no hay que pensar, ¿será que esto es mejor? No, automáticamente sientes, mira, este es lo que yo creo y ahí esas decisiones yo tomo a nivel sostenible porque siento que en este momento tienen valor, ¿sí? O pueden aportar algo. Pero no sé si quizás me estoy liando un poquito, pero es la parte de empezar a ver mucho más trabajo interno para cambiar la parte interna y al mismo tiempo la parte de fuera. Pero no solamente proyectarlo hacia afuera y luego internamente no hacer ninguna cosa. Esto yo creo que no es sostenible. Entonces, hablando de sostenibilidad, es esto. Y ese poco concepto de la sensibilidad que estamos promoviendo también en el mundo, por medio del café, digamos. Justamente ahí quería llegar, Kimi, es que quizás ese camino interno tuyo te ha dado la oportunidad y has llegado a tocar el tema de los cafés sensibles. Y en tu estudio de café online lo promueves. Pero para aquellos que es la primera vez que lo escuchan, sería interesante que nos describieras un poco qué es esto de cafés sensibles. Mira, lo voy a describir desde un ángulo completamente
quizás diferente o inesperado, pero está relacionado con lo que acabo de mencionar, que es, voy a volver a lo que es el campeonato, por ejemplo, de kata, que yo participé. Ahí en este campeonato de kata, yo quedé tercero en el mundo siendo un barista, es decir, no un profesional cazador, ¿sí? ¿Y esto por qué pasó? Analizándolo un poco, pasó porque yo desarrollé mi percepción sensorial y sin darme cuenta, al desarrollar mi percepción sensorial con ejercicios, con meditación, con movimientos lentos y con esta terapia que se llama fasciaterapia o somatopsicopedagogía, me di cuenta de que estaba desarrollando mi sensibilidad a la hora de probar cafés. ¿Sí? Es decir, las cosas se vuelven mucho más, o las cosas sutiles se puede percibir, o yo lo podía percibir mucho mejor. ¿Ya? Ahora, al hacer esto, también todas las decisiones que tomo en relación al café lo empecé a hacer desde otra sensibilidad. Es decir, tener en consideración, por supuesto, lo que conocemos como la parte productiva, ¿sí? Pero también la parte de lo que antes mencionamos, la parte del embalaje, la parte del transporte, la parte del tueste, ser sensible con esto, entender las situaciones de cada uno de estas áreas de café, tener una cierta sensibilidad también por el consumidor y no solamente decirle, lo que estás tomando ahora está muy mal, no, pero decirle, oye, quizás aquí hay alguna otra oportunidad, ¿no? Para prueba esto, prueba lo otro. Es decir, al volverme yo más sensible, haces las cosas o hago las cosas desde otro lugar, ¿sí? Y un día estábamos haciendo un curso de manera digital, era una semana de clases gratuitas, y ahí yo hablaba de esos conceptos de desarrollo sensorial, de la sensibilidad, del sensible, y uno de mis compañeros del equipo me dijo, oye, pero si estás hablando mucho del concepto sensible, ¿por qué no llamas a este concepto de café sensible? ¿Sí? Y yo digo, mira, interesante, podemos llamarlo el concepto café sensible. Pero lo interesante y lo curioso es que no es un tema súper definido y va un poco con mi filosofía. No es que yo quiero crear, no sé, me empezaron a preguntar, ¿qué necesita hacer el café sensible para ser café sensible? No, porque de ahí de ahí vas a, y tú que eres de esta área, contigo quiero hablar mucho de esto porque quiero darle alguna forma, sí, pero no la típica de lo que es las certificaciones o los sellos o los tal, porque siempre hay algo ahí que no se toma en consideración. ¿Sí? Muchos sellos, muchos labels han tenido o tienen buenas intenciones, pero en la práctica se ve que no todo está funcionando, ¿no? Entonces, yo justamente lo que no quiero es crear otro sello, otra... Es un concepto como decir, ¿vale? Café de especialidad, café comercial, café con una cierta, con un café de impacto, ¿sí? También lo podrías llamar así. Pero para mí viene de desarrollo de tu percepción y de tu sensibilidad para actuar de forma diferente en el sector de café. Y el café en realidad casi que es como una excusa para este desarrollo personal, ¿sí? Que cada uno está deseando de alguna manera. Y el café puede ser un vehículo, ¿sí? Y una guía, nos puede dar una guía. No sé si con esto lo he aclarado más o lo he... Ese es para mí café sensible, es esto, ¿sí? Trabajar desde la sensibilidad cada una de las áreas en el mundo del café, empezando con la degustación, por supuesto, pero esto va a otras áreas también. En lo personal a mí me ha quedado muy claro, pero sin duda invito a nuestros oyentes para quien quiera profundizar un poco más en este tema luego y quiera contactar con Kim más adelante nos compartirá dónde podemos contactar con él para profundizar en ello. Kim, siguiendo con este diálogo muy interesante, me gustaría que nos contaras qué acciones realizas, además de estos hábitos de sostenibilidad, qué acciones realizas en tu día a día para mantenerte conectado
con tu propósito? Ujú. Lo primero es mantenerme conectado conmigo mismo. Entonces, sí, hacer ejercicios de meditación, ejercicios de movimiento sensorial es lo primero para mantenerme conectado con este propósito, porque siento que tiene que venir siempre desde dentro, ¿sí? Entonces, no es un propósito intelectual que yo creo para sentirme mejor, no, es un propósito que siento que viene desde dentro. Entonces, esto me ayuda mucho a conectar con ese propósito. Y segundo, estar cada día más involucrado en todas las acciones que hacemos con nuestros alumnos, leer todos los emails, responder casi todos los emails. No puedo, digamos, garantizar que respondo 100%, pero sí que responder la mayoría, estar muy en contacto con nuestros alumnos, es algo que hago, pero quiero hacer mucho más también para mantenerme conectado con ese propósito. Escribir cada día, aunque sea un email, ¿sí? Pero escribir hace mucho porque tienes que estructurar mejor las cosas, ¿sí? Es decir, tienes que tener, y puedes releerlo y estructurarlo bien y a mí me ayuda a aclarar mis ideas también. Tengo a veces la mente un poquito así tirando por un lado, por otro, pero este me ayuda a estructurar, entonces escribir me gusta mucho y eso es lo que hago para mantenerme al día. Y luego obligarme a tener, porque yo estaría trabajando 24 horas, pero obligarme a tener estos espacios sin trabajo o sin café casi. Y estar con mi familia, con mi hijo, con mi mujer. Eso es algo que, sí, que percibo que me ayuda mucho también a generar nuevas ideas, aclarar conceptos y sí, me ayuda mucho. Es un poco lo que hago durante el día para mantenerme al día. Muy bien, Kim. Gracias por ese compartir nuevamente. Y bueno, mira, en este viaje ya hemos ido por el pasado, hemos estado en este presente de cómo vives este día a día. Ahora te invito a que por un momento viajemos hacia el futuro. Imagínate que avanza el tiempo y te encuentras mucho tiempo después con algún descendiente tuyo. Imagínate que te encuentras con un tataranieto tuyo, el hijo de tu hijo actual. Y te pregunta, hola abuelo, ¿qué hiciste con tu vida? Y en especial, ¿qué hiciste con tu vida en esos tiempos tan difíciles en los que me cuentas que has vivido? ¿Tú qué historia, Kim, le contarías a ese tataranieto que es la que hace que hoy tu corazón viva y se sienta conectado a un propósito? Ujú. Diría, mira, chico, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo he tenido la oportunidad de descubrir que la realidad que hay en el mundo lo generas tú. Y la manera que percibimos el mundo también lo generas tú, o lo generamos todos. Y he tenido la oportunidad en mi vida de descubrir la magia del café para descubrir la magia de la vida. Y si he podido inspirar a otras personas en este camino, para mí ha sido muy valioso y he creado lo que es el concepto de café sensible y he inspirado a muchas personas de volverse más sensible a través del café. Y eso es lo que le diría a este nieto, ¿cómo se dice? Tatranieto. Sí. Y con esto ya yo, sí,
estoy muy, muy, muy feliz y sobre todo porque, y le diría que si quiere trabajar en su desarrollo personal o en sí como persona, si quiere mejorar como persona, lo puede hacer de diferentes maneras, pero lo que a mí me ha ayudado mucho, impulsado mucho en hacerlo es montar un negocio, ¿sí? Un negocio con sentido, un negocio que me empuja a crecer. Y eso es lo que yo le diría que si tiene esto en su corazón, de que lo haga cuando es el tiempo, pero que lo haga y que no duda en hacer y en montar su propio negocio porque le va a ayudar a crecer. Y ya está. Y es una vía, habrá más vías, pero es la que a mí sí, me, me ha funcionado, podría decir. Cuando ya no estoy, espero poder decir, esto me ha funcionado. Muy bien, eso se lo compartirías a tu tataranieto, Kim. Y hoy en día, a esas personas con las que compartes en el día a día, ¿qué consejos les darías a nuestros oyentes? O más que un consejo, ¿qué sugerencia les darías a nuestros oyentes para ser más conscientes con relación a lo que hacen? Sí, va todo en la misma línea. Trabaja tu percepción, porque esto hace que de verdad es mágico, porque no es solamente la percepción de algo que pruebas, como puede ser un café, un chocolate, lo que sea, pero lo bonito y lo mágico es que realmente tu percepción, sí, te puede sorprender. Es decir, quizás las cosas no son como en los paradigmas que conocemos nos lo comentan. Y este es algo muy confrontante, creo que a muchos, pero al empezar a indagar en esta parte sensible que tenemos todos dentro de nosotros y esta fuerza, ¿sí? Que nace de ahí, que está en todos los lados, pero que también está dentro de nosotros, que este brillo que podemos tener todos. Y está, quizás resumido eso, ¿no? De estar abierto a percibir cosas nuevas, ¿sí? O ver paradigmas diferentes, realidades diferentes. Para mí era por medio del café, pero cada uno va a encontrar su cosa, pero si tú, sí, simplemente piensas en esta semillita y luego lo pruebas y empiezas a percibir cosas mágicas, dices, pero ¿cómo es posible eso? Es que es una semillita y que nos está dando tanta diversidad que aquí hay algo mágico, divino, digamos. Y esta es, ¿no?, la búsqueda eterna, ¿no? O la búsqueda de cada ser humano hacia esta parte divina que tenemos, que a mí me funciona por medio del café. Y yo diría a todos que por favor exploran esta parte del café alguna vez en la vida porque te puede sorprender. Y muchos empiezan, y bueno, como tú, ¿no? Tú eres de Colombia y empiezas a redescubrir el café cuando estás en otra fase de la vida. Y es, sí, para todos puede tener esta fuerza de transformacional, esta fuerza de cambio, es esto. Genial, Kim. Gracias por esas palabras. Y te voy a pedir que nos hagas otro regalo, Kim. ¿Qué libro nos sugieres o qué documental nos sugerirías en esta línea o en la línea que tú consideres para nuestros oyentes? Sí, quizás hay un libro muy bueno que yo sugeriría. Sí, se llama Casualizar. No sé si te suena. ¿Tienes el autor, Kim? Se llama José Luis Parisé, el autor. Este es de verdad un antes y un después en mi vida, el descubrimiento de esta casualizar. Bueno, este y por supuesto tu libro al grano, Sí. ¿no? Que evidentemente nos sugiere. Y después, si quieres saber un poco de café, sí, tú tienes mi libro al grano. Genial, Kim. O cualquier otro que estamos plantando semillas también. Muy bien, Kim. ah,
publicar otro libro. Sí. ¿Dónde y cómo pueden las personas contactar contigo? La manera más fácil es poner en internet o Estudio de Café Online, por ejemplo, o Kim Awesome Blog directamente, o un blog que tenemos nosotros que se llama baristakim.es. Y ahí también está todos mis contactos. Encantado de tomar un café virtual con todos ustedes, o presencial, ¿por qué no? Estás bienvenido también, Samuel, aquí a Bañolas cuando quieres. Muchas gracias, Kim. Bueno, y en tus redes sociales también, ¿no? Estás en Instagram, estás en Twitter, estás en YouTube, en LinkedIn, estás también. Supongo que digitando tu nombre, ahí te encontramos fácilmente. Sin embargo, en las notas del programa yo pondré todas tus redes sociales también para que la gente que sea curiosa y quiera contactar contigo directamente tenga la oportunidad de hacerlo. Pues Kim, créeme que realmente ha sido un placer tenerte en este programa. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Quiero agradecer tu generosidad por compartir tu historia personal, por dejarnos conocer a ese ser humano que está detrás de Estudio de Café. Una historia muy interesante que en lo personal me deja muchas reflexiones y creo que también ha sido una historia muy inspiradora. Te deseo lo mejor para ti, Kim, para Estudio de Café y que muchos más puedan acceder a tus formaciones, Kim. Muchas gracias, Samuel, por este gran espacio que estás creando también, compartiendo historias de otras personas y se percibe que es todo desde la sensibilidad. Entonces a mí me conecta mucho y por eso nos hemos reencontrado después de esos 7, 8 años, creo que ya nos conocimos por primera vez. Entonces encantado, gracias, de verdad. Y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente gracias. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este programa. Mi mensaje al final es el de invitarte a que vivas el presente con plenitud y conciencia, a que siempre des gracias por tu pasado y a tener la fe, la esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre es posible. Te espero en un siguiente episodio de Conecta a Propósito y hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.